¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. México-China. ¿Qué relación existe entre México y China? ¿Hacia dónde va la relación México y China después de todo este tema también de los aranceles que se han anunciado a ciertos productos del gigante asiático? Su reacción en ese sentido, casi una reacción crítica. ¿Qué papel está jugando Estados Unidos? ¿Qué está haciendo México? ¿Está invirtiendo hacia adentro, protegiéndose? ¿O está cargándose hacia algún lado? ¿Y por qué? Mi querido y siempre admirado amigo, antes que otra cosa, tocayo, doctor Jesús López Almejo. Siempre es un gusto recibirte, hermano. ¿Cómo estás? Al contrario, querido Tocayo, un gusto siempre ser invitado por ti y deleitarme con tus preguntas y también con tus reflexiones. Así que gracias una vez más por considerar esta humilde opinión. No, hombre, muchas gracias a ti, querido. Oye, pues de entrada, por ahí comenzaría como primer saque. eh, ¿En dónde ubicas la relación México-China con estos aranceles? ¿Qué tan fue un paso positivo el gobierno mexicano? ¿Hacia dónde se está inclinando? ¿Cómo ves tú este panorama, oye? Bueno, mira, tiene muchas aristas esta pregunta, sobre todo una dimensión geopolítica muy importante, que tiene también muchos argumentos y algunas falacias. Me explico. El gobierno mexicano está desarrollando, o está en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsando el Plan México. Y el Plan México habla del fortalecimiento, primero, de la industria interna, de los diversos sectores, ¿no? Principalmente el sector automotriz, el sector textil y otros que dicen se quiere proteger. ¿Proteger? Pues ¿de qué? Dice, de aquellos países con los que no se tenga tratado de libre comercio. Y entonces, la concepción es que nos protejamos, que nos volquemos hacia el proteccionismo, muy parecido al America First de Donald Trump, el México primero. Y habrá quien diga, pues claro, porque un gobierno nacionalista tiene que ver primero por su país. Pero resulta que esto tiene un contexto histórico. Y el contexto histórico es que ya conocemos la sinofobia de la administración trumpista, eh, de la primera administración, y se sabía, ¿no? Se veía venir que Trump, en cuanto tuviera nuevamente acceso al poder presidencial en Estados Unidos, iba a intensificar lo que empezó en la primera administración, lo que Donald Trump no desintensificó, no relajó para nada, y es precisamente la agresión directa en contra de China de forma unilateral, imponiéndole aranceles y después buscando cómo sancionarlo con el falaz argumento de que apoya a Rusia y su invasión en Ucrania. El gobierno mexicano tiene otra lógica. El gobierno mexicano, dice la presidenta Sheinbaum, y que me parece que también hay algo de falacia al respecto, y ahorita me explico por qué, porque me van a llover catorrazos, pues, de los seguidores de la 4T, y aunque yo soy, y yo no me escondo, ¿no? Como académico no me escondo en que la objetividad y la chingada, yo soy también, yo voté por la 4T y hay un montón de videos, ¿no? Que me ves apoyando desde hace muchos años a López Obrador y después el segundo piso de la 4T. Pero en política exterior, tocayo, en particular esta administración me ha dejado mucho que desear, ¿no? El tema de la falta de posicionamiento humanista en el caso Palestina-Israel, en donde la presidenta falazmente se ha escudado en que la doctrina, la no intervención, la cláusula 10 del artículo 89 constitucional, que es pura falacia, porque si nos manifestamos frente a lo de Ecuador y frente a lo de Perú y frente al tema de Venezuela, ¿cómo no criticar un genocidio? Pero bueno, punto y aparte. Estoy muy de acuerdo en política interna, pero no en política exterior, las decisiones que se han estado tomando. Y este falaz argumento de que nos protegemos imponiendo aranceles arbitraria y unilateralmente, sin previo consenso, sin decirle a China, oye, dialoguemos, me estoy viendo afectado, porque uno de los argumentos es que China nada más nos vende y nos vende y nos vende y nos vende y nos vende, y nosotros no le podemos vender, pero es el argumento trompista. O sea, te impongo aranceles porque nada más me estás vendiendo y yo no te puedo vender a ti. Y en lugar de hacer una especie de autocrítica, es aplicar una política trompista, dice la presidenta, pero nosotros empezamos antes que Trump. Esto es falso, porque si bien es cierto que ella fue presidenta antes que Trump en esta segunda administración, nosotros empezamos el 1 de octubre, Trump empezó hasta
hasta entrado el año 2025, pero es cierto que ya se sabía cuál es la tendencia de Trump y ya se sabía, ¿no? Eh, pues cómo estar en buenos términos con Estados Unidos, es decir, alterar la relación con China y demostrarle a Estados Unidos, uno, que no formamos parte de los BRICS para no incomodar a Estados Unidos y para no buscar presiones adicionales de Estados Unidos, y dos, el no estar, digamos, con una dinámica que se intensifica porque desde la administración Biden, Donald Trump, la administración Biden y posteriormente Donald Trump estaban acusando a México de que México se estaba prestando para que China nos agarrara de pivote para poder meter productos hacia Estados Unidos con las ventajas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces, ¿en dónde radica la falacia? La falacia radica en que no estamos respondiendo a los intereses de Estados Unidos cuando es obvio que sí estamos respondiendo a los intereses de Estados Unidos y después se dice, bueno, pero estamos respondiendo también a los intereses nacionales para proteger a nuestra industria, lo cual me parece que es otra falacia. Y seguramente tu pregunta sería, ¿por qué dices eso? Bueno, lo digo porque ya en el año 2002, querido, tenía el voto de calidad para prohibir o para permitir el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. En la Organización Mundial del Comercio existe una cláusula que se llama la cláusula de la nación más favorecida, que implica que ya dentro de la OMC, si se cumple con la operatividad de la OMC y se comercia en términos de su normatividad, pues hay que darle ventajas comerciales a una nación que la tengas favorecida como a las demás que están dentro del sistema comercial. Entonces, México dijo, pues esto va a arrasar con nuestras industrias. Entonces, le vamos a exigir a China que si quiere nuestro voto de calidad para poder entrar a la Organización Mundial del Comercio, pues que nos dé un periodo de gracia con los aranceles más severos que le podamos imponer para proteger nuestra industria textilera, nuestro sector automotriz y también para que Estados Unidos no vaya a decir que vamos a prestarnos a que China le bombardee con productos desde nuestro país. Esto es lo que dice la presidenta en la mañanera, pero esto lo dijo Vicente Fox en el año 2002. Y el periodo de gracia, China dijo, órale va, pues te vamos a imponer aranceles cabrones del 60 al 70 hasta 80% y en algunos casos hasta del 150%, tocayo. Y hasta ahí todo era chévere. No, pues chévere, el sexenio neoliberal de Vicente Fox, claro, está cuidando los intereses de México, está cuidando a las empresas mexicanas al imponerle aranceles tan altos que China finalmente aceptó. El periodo de gracia era de 10 años. En estos 10 años, los empresarios mexicanos tenían la obligación de prepararse, mejorar sus prácticas de producción, mejorar su logística de distribución para abaratar sus costos y hacer pues una especie de economía de escala para maximizar rendimientos, disminuyendo costos. ¿Qué tenemos, tocayo, querido? Que 25 años después o 23 años después, seguimos en las mismas, con la misma narrativa. Hay que imponerle unilateralmente aranceles a China para proteger a nuestra industria. Y luego, después, hay otra tercera línea, falaz también, que de gente y de especialistas que dicen, no, pues muy bien la presidenta, déjame le aplaudo porque efectivamente China nada más nos vende y nos vende y nos vende y casi no nos compra porque todo lo hacen ellos. Y luego entonces te preguntas, entonces, ¿por qué nos quejamos de los aranceles que Estados Unidos nos está imponiendo? Porque aquellos que digan, no, pero es que con Estados Unidos tenemos un tratado de libre comercio, ahí sí Estados Unidos está violando. No, 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 no. Incluso Trump está respetando aquellos productos que están dentro del Tratado de Libre Comercio. Le está imponiendo aranceles unilateralmente a aquellos acuerdos, aquellos productos, perdóname, y mercancías que estén por fuera del Tratado de Libre Comercio. Y eso nos ofende porque ¿cómo se atreven a imponernos aranceles a productos que están fuera del Tratado de Libre Comercio bajo el falaz argumento de que tiene un déficit con nosotros? Ah, eso nos ofende y ese Trump es monstruoso, pero luego el argumento que está dando con una sonrisa, cabeza fría y muy amable nuestra presidenta para China es, pues sí, pero no nada más es contra China, es contra todos los países que
no tienen tratado de libre comercio con México, pero además no estamos violando ninguna normatividad internacional. Y entonces en eso consiste la falacia. La falacia consiste en justificar imposición de aranceles a un país con el que tienes un acuerdo previo, aunque no sea tratado de libre comercio, pero tu relación bilateral ya se basa sobre una normatividad operativa y es bastante riesgoso, bastante arriesgado ante una potencia que va creciendo tanto y que tiene capacidad para proveer insumos, no solamente bienes finales, sino insumos que son los elementos con los cuales tú puedes terminar tus productos acá y que a final de cuentas te cierras otra puerta de un aliado potencial en caso de que nuestro aliado natural con el que compartimos 3.200 kilómetros de frontera te intente agredir, como vemos que unilateral y discrecionalmente lo hace nuestro vecino del norte. Entonces China dice, pues si México se nos viene de frente con medidas unilaterales, pues vamos a tener que responder de manera similar. Entonces, si el argumento es, le voy a imponer aranceles a China, pero no solo a China, sino a todos aquellos con los que no tengamos tratado de libre comercio, porque nos están vendiendo más de lo que nosotros le estamos vendiendo, además de que estamos copiando la narrativa trumpista con el México primero, estamos desincentivando a que aquel nos compre. Es decir, generando el efecto contrario al que se supone que buscamos. Oye, ¿y esta decisión por qué crees que se toma? O sea, ¿por qué se caen estas narrativas? Ya nos decías, tiene muchas aristas geopolíticas incluso. ¿Por qué se toma esta decisión del gobierno mexicano en sí? O sea, ¿cómo la lees? Sí, fortalecerse hacia el norte literalmente o ceder. Lamentablemente, yo creo que eso, ceder, estar en buenos términos con el norte, porque a final de cuentas, el norte representa el destino del 89% entre Estados Unidos y Canadá de las exportaciones mexicanas, aunque México es campeón mundial de los tratados de libre comercio, tenemos 12 o 15 tratados, eso en términos de papel, hasta con Israel, vaya, ¿no? Con la Unión Europea se acaba de renovar el acuerdo que tenemos de asociación económica y también con Sudamérica tenemos acuerdo comercial con varios países. Sin embargo, y hay que decirlo con todas sus letras, nuestros empresarios, las empresas mexicanas, el emprendurismo mexicano ha caído en una zona de confort, Tocayo. Al amparo del Tratado de Libre Comercio, nos hemos norteado bastante. O sea, todo para Estados Unidos, todo para Estados Unidos, porque si Estados Unidos ya nos da un montón de ganancias a partir de lo que le podamos vender, ¿para qué seguir buscando más horizontes? Y entonces eso nos ha hecho dependientes. Le vendemos y le vendemos y le vendemos, pero también hay que decirlo con todas sus letras, buena parte de que el Tratado de Libre Comercio sea exitoso y también desde este superávit comercial que tenemos en la balanza con Estados Unidos es porque hay empresas estadounidenses y que creo que son las que se ganan la mayor cantidad de los beneficios y a los que más redituable es el Tratado de Libre Comercio son las empresas, las corporaciones transnacionales estadounidenses. Por eso es que, aunque en el papel México tiene un superávit comercial frente a Estados Unidos, pues ese superávit lo generan las ventas de las empresas gringas que vienen a México a invertir y que de aquí para allá se vuelve la ganancia, o sea, el dinero finalmente se regresa a las sucursales principales. Entonces, en el caso mexicano, nuestros empresarios, o sea, los pocos empresarios mexicanos exitosos, se han quedado en una zona de confort. Les ha dado entre flojera y entre no batallar con otros idiomas, con otros trámites, con las distancias, con el pago de seguros por logística para el traslado de mercancías. Les ha pesado, ¿no? La distancia con Europa o la distancia con la misma Sudamérica, tantos años que tenemos de hablar de la integración latinoamericana, pero cuando tú ves los números en el comercio bilateral con países de Latinoamérica, incluso con países grandes como Brasil, que está fortaleciéndose bastante y diversificando también sus carteras, tanto de ventas, de destinos de sus exportaciones, como de los países de los que se apalanca para importaciones de lo que le hace falta en Brasil, pues México no. México invierte, es decir, manda un montón de dinero y un montón de mercancías a Estados Unidos y también recibe fuertes inversiones de Estados Unidos y también, pues Estados Unidos me parece que representa entre el 75 y el 80%
de las importaciones que hacemos los mexicanos. Entonces sí estamos muy agarrados, extremadamente agarrados con Estados Unidos, aunque también cada vez es más cierto que estamos representando ya el 16% del comercio de ida y vuelta para Estados Unidos. Es decir, que también México es significativo como un socio comercial, el principal socio comercial de Estados Unidos. De hecho, superamos a Canadá, que es el segundo socio comercial, y a China. México representa el 16% del comercio para Estados Unidos, Canadá el 15% y China el 14%. Pero también es cierto que es porque los gringos han puesto un montón de barreras para China. Pero aquí el tema es, México, en el afán de quedar bien con Estados Unidos, por estos números que ya lo mencionamos, se arriesga a seguir o a perderse la oportunidad de tener acceso a tecnologías como las tecnologías que los chinos están trabajando a precios mucho más baratos y de una forma muy dinámica. Pero además, al tema del apalancamiento, hasta mira, en los cursos básicos del sistema financiero te dicen que pues no inviertas en un solo portafolio, ¿no? Que tu portafolio de inversiones sea amplio en diferentes sectores. Entonces, yo parto de la idea de que está bien que México no se pelee con China, perdón, que México no se pelee con Estados Unidos, pero me parece que no tendría que ser uno u otro, sino debería ser uno y otro. Y que en la medida que cumples con todas las normas y todos los requisitos que te imponen los estadounidenses para estar en buenos términos, también vayas abriendo otras fuentes y otras rutas, pero no solamente en papel, como hasta ahora, sino que lo que ya está se empieza a materializar y se empieza a potenciar las exportaciones a Europa, a China mismo, a Brasil, ¿no? A Sudáfrica. Mira, nada más para que nos demos una idea de lo norteado que estamos y de lo desorientado que estamos y que no volteamos a ver al mundo. Con Estados Unidos, el comercio bilateral al día es como de 2.000 millones de dólares al día. Con todo África, al año, y eso que África tiene 54 países, para la gente que no sepa cuántos países tiene África, 54, porque por ahí escuché luego a un geopolitólogo que no sabía ni cuántos países tenía África, y bueno, pues ya sabes. Y entonces, México comercia con todo África 2.500 millones de dólares al año. O sea, en un solo día comercias con Estados Unidos lo que comercias con los 54 países de África en un año. De ese nivel es lo simbólico y lo desconectado que estamos del mundo. Pero ¿cuál es el problema? Muchos me dirán, oye, pues mientras nuestra relación comercial con Estados Unidos nos deje dinero, pues hay que tragarnos las humillaciones, hay que tragarnos que a nuestros migrantes los criminalicen, hay que tragarnos que Estados Unidos nos diga quién puede gobernar y quién no puede gobernar, hay que tragarnos que unilateralmente nos eleven los precios de las visas, pero que nosotros no le pidamos visas a ellos. Hay que tragarnos el que nos cobren unilateralmente el permiso de ingreso a Estados Unidos que costaba $6, ahora con Trump unilateralmente lo subió a $30, el permiso para que puedas ir más allá de las 25 millas. Hay que tragarnos eso porque la relación de todos modos con Estados Unidos es muy lucrativa, pero si aparte nos piden que no permitamos la inversión gigantesca de China en México, como proyectos ferroviarios o plantas como la de BYD, a la que le tiene pavor Tesla, de que se asentara en México cuando BYD tiene una inversión gigantesca en California, y México, en lugar de utilizar eso como palanca de negociación, decir, ok, yo no negocio con China, pero entonces no te pases en este y en este otro rubro. Si me explico, México dice, ok, perfecto, para que no me sigas molestando, entonces yo me desconecto de China y si quieres hasta le impongo aranceles con el argumento de que los aranceles van para todos aquellos países con los que no tenemos tratado de libre comercio. Y aquí viene la falacia, tocayo, que de todos modos el comercio, con excepción de China, el comercio con todos aquellos países con los que no tenemos tratado de libre comercio es simbólico. O sea, de todos modos no nos va a perjudicar el que otro país por allá perdido en el sudeste asiático o aquí mismo en América Latina o en África nos reclame y nos diga, oye México, no tenemos tratado de libre comercio, pero no me impongas aranceles adicionales, porque finalmente de todas formas es simbólico el comercio con ellos. Pero con China, mira, nada más para que te des una idea, y hablo con números, el comercio bilateral entre México y China, de acuerdo al mismo gobierno mexicano, ha crecido significativamente entre 2021 y 2025. En 2021, cuando la pandemia estaba afectándonos directamente,
estaba entre 110,000 y 111,000 millones de dólares, comercio bilateral. Pasó a 140,000 millones de dólares en 2024 y a 145,000 millones, que es la estimación para 2025. Entonces, y es la estimación porque ya con los trimestres vistos, esa es la tendencia, va a llegar a 145,000 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el argumento que dan? Que China te está vendiendo más de lo que tú le puedes vender a China hasta en 80,000 millones de dólares. Y esto puede ser una desventaja, pero también puede ser una ventaja. ¿Por qué? Porque China en estos momentos ya está manejando tecnología que incluso supera a la tecnología europea y a la tecnología estadounidense, o por lo menos las iguala, pero a mitad de precio. Y luego hay gente que dice, bueno, pero es que el gobierno chino está subsidiando, tal, 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 tal. Y entonces acá yo me pregunto, ¿no? Pero si es tecnología a la que puedes tener acceso, que puedes democratizar el acceso tecnológico masivamente de tu sociedad, por ponerte un ejemplo, tocayo, comprar un BMW que te cuesta carísimo casi en cualquier tipo de vehículo, de un sedán o una camioneta BMW, que te puede costar la vida. Puedes comprar un carro de la marca Chery o BYD, casi del mismo nivel, a mitad de precio. Y tecnológicamente, los autos chinos ya no le piden a los autos estadounidenses. O sea, no estoy aquí haciendo promoción de China, no tengo nada que ver con China, no tengo contacto con los chinos, eh, pero cuando tú ves los datos duros, dices, bueno, les vas a imponer de 50, 60% de aranceles a los chinos. Entonces, quien no pueda comprarse una BMW, pero quiera tener acceso a algo parecido a una BMW y se pueda comprar un automóvil chino que la iguala o hasta lo supera a mitad de precio, pues ya le van a encarecer el acceso a ese automóvil, le van a encarecer el acceso a la telefonía, le van a encarecer el acceso al calzado, a la ropa, porque China en este momento te produce, sí, lo más barato, pero también te produce tecnología de alta gama. Entonces, híjole, por donde lo veas, me parece muy arriesgado y el mensaje que le estamos mandando a Estados Unidos es, sí, Estados Unidos, tú puedes tomar decisiones por nosotros y nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas, a pesar de que nos humilles, nos faltes al respeto y criminalices a nuestros migrantes y nos cambies las reglas del juego cada que se te ponga. Me parece que esa es la actitud que estamos tomando en estos momentos, Tocayo. Mi querido tocayo Jesús López Almejo, de verdad siempre es un deleite escucharte, aprender de ti, querido amigo, y te agradezco muchísimo estos minutos para la comunidad. Al contrario, siempre un placer y sabes que tratamos de hablar desde la honestidad intelectual.